De Hechos y hemos llegado ya al capítulo número 7. Con la ayuda del Señor, pues espero hacer una síntesis hoy de este capítulo, el cual pues hemos titulado Esteban, el primer mártir de la iglesia. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Hasta ahí. Oremos y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, gracias, te damos infinitas gracias. Señor, nos permites acercarnos una vez más y poder disfrutar de tu presencia, poder regocijarnos, Señor, en la alabanza, en la adoración. Pero hoy te pedimos que nos des tu palabra, que tu palabra pueda reconfortar nuestro corazón, que pueda animarnos, que pueda alentarnos, que pueda retarnos. Mi Dios, tú tienes el control de nuestras vidas. Estamos en tus manos. Te pedimos, mi Rey, que obres en cada uno de aquellos que nos ven a través de la red, en los que estamos en este lugar también, que seas tú haciendo una obra perfecta. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hermanos, este tema lo hemos titulado Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ya anteriormente hablábamos un poco acerca de la vida de él. En 2 estudios lo hemos mencionado, partiendo del capítulo número 6, y nos dimos cuenta que es uno de los 7 hombres llamados para servir a las mesas, para poder llevar la alimentación a las personas necesitadas. En ese contexto fue que se eligieron esos varones para que pudieran ayudar en lo que era el servicio del ministerio a los apóstoles en aquel tiempo. Pero como se dijo anteriormente, no todas las personas pues tienen un mismo llamado, y en ese sentido, pues aunque él fue de los 7 diáconos o 7 servidores, como se traduce la palabra, luego pues le vemos a él que se convierte en un predicador. Ya del versículo 8 en adelante del capítulo 6 lo podemos ver a él ministrando la palabra de Dios, y lo vemos con una autoridad tan tremenda que dice que las autoridades de su tiempo no podían resistir la palabra que él daba. Todos, ¿verdad?, se oponían a la palabra que él daba, pero dice que no podían resistir a la sabiduría y al poder con que él predicaba la palabra de Dios. De modo que buscaron testigos falsos, buscaron gente que dijera que Esteban había blasfemado el nombre de Dios, que había hablado contra la ley y que había hablado en contra del templo. Según ellos, pues decían que Jesús
era el que iba a cambiar todas las costumbres que ellos tenían como judíos. Y claro, ellos echaron mano de esos recursos para que a Esteban lo pudieran prender, ¿verdad? Y que lo callaran. Pero como vemos, él fue llevado al concilio. Y el pasaje que hemos leído en esta oportunidad nos habla específicamente acerca de eso. Cuando él es interrogado acerca de lo que él hacía y predicaba. El último versículo que leíamos al final del capítulo 6, la vez anterior, dice que cuando todos vieron el rostro de Esteban, dice que lo vieron como el rostro de un ángel. Aunque todos estaban en contra y aunque todos decían es un blasfemo, es alguien que ha hablado en contra de Dios, es alguien que no tiene temor de Dios. Cuando todos lo pudieron ver, dice que lo vieron como el rostro de un ángel. Mis estimables, el pasaje que hoy tenemos en estudio nos habla acerca de la firmeza que debe tener cada creyente al testificar de Cristo. Porque si bien es cierto que eso está en el contexto de la iglesia primera, los creyentes de hoy en día siempre somos seguidores del mismo Dios. Servimos al mismo Dios. Y por lo tanto, si hemos alcanzado la misericordia de Dios, también nosotros debemos tener una altura, debemos tener un porte, de modo que lo de Dios y lo que Él nos ha dado a nosotros podamos testificar ante las demás personas. En el caso de Esteban, comienza él su discurso en el versículo 2 de este capítulo 7. Y cuando es interrogado y los sacerdotes le preguntan que si era verdad lo que se decía acerca de él, si ustedes revisan, él no dijo sí, tampoco dijo no, sino que él comienza su defensa haciendo lo que es una relación histórica de Dios con los líderes principales que han habido a través de la historia. Esa es la primera parte que quiero que veamos ahora. Él traza una relación histórica entre Dios y aquellos hombres del ayer. Y con esto él da a entender que no era que él estaba en contra de la fe, de la buena relación con Dios, sino más bien él estaba estipulando la verdadera fe. Porque una cosa es que las personas digan, no, si nosotros creemos en Dios, no, si nosotros tenemos al verdadero Dios, pero las evidencias lo van a decir mejor. De modo que él se ancló en esto y comienza su discurso hablando de la relación de Dios con Abraham, por ejemplo. Número 2, habla de la relación de Dios con José. Número 3, habla de la relación de Dios con Moisés. Y 4, habla de la relación de Dios con David. Se va a ocupar una gran porción de este capítulo, casi las 2/3 partes, desde el versículo 1 hasta el versículo 47 para hablar acerca de esto. Y lo primero que dice es que Dios ya le había hablado a Abraham. Miren lo que dice el versículo 2: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Cuando leemos esta porción nos agrega algunos detalles, porque nosotros cuando leemos Génesis 12, leemos solamente que Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Pero si no retrocedemos un poco al capítulo 11, no nos damos cuenta que ese no fue la primera vez. Por eso dice que Dios ya le había dicho a Abraham que saliera de su tierra, que saliera de su parentela. Entonces, aún estando en la tierra de Ur de los caldeos, estando en Babilonia, porque Mesopotamia es una forma de decirlo, ¿verdad? Toda la tierra que componía, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones, se le llama Mesopotamia, donde se desarrollaron el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio medo-persa, el imperio griego. Toda esa tierra se conoce como Mesopotamia, ¿verdad? Y dice que Dios le había hablado a Abraham estando todavía allá, de modo que lo trae, ¿verdad? Y le dice que le va a dar una tierra. Abraham obedeció y sale. Y él comienza a contar a grandes rasgos cómo es que Dios se relacionó con Abraham y cómo este hombre le creyó a Dios, aunque dice que no le dio tierra donde él ni siquiera pudiera sentar un pie.
Lo que quiere decir es que Abraham no decía, esta es mi tierra, o este es mi lote, decimos hoy, ¿verdad? O esta es mi parcela, o este es, ¿qué? Mi finca, esta es mi hacienda. No. Abraham anduvo de un lugar a otro, poniendo tiendas de campaña en diferentes lugares, luego las deshacía, se mudaba a otra ciudad, y así iba, de lugar en lugar. Pero tenía una relación estrecha con Dios, y también menciona el pacto. ¿Cómo es que entró en una relación de pacto? La circuncisión era el símbolo del pacto que Dios hizo con Abraham y con sus descendientes. De modo que ellos, todos los descendientes de Abraham, tenían una relación estrecha con su Dios, pero se manifestaba a través de algo físico. Todo hijo varón que nacía lo circuncidaban al 8º día. Era una pequeña operación, ¿verdad? En el miembro viril del hombre. De modo que esa relación que Dios mantuvo con este hombre y con sus descendientes, con Isaac, con Jacob y luego con los 12 patriarcas, pero luego va a pasar a hablar un poquito acerca de José, cómo también la historia bíblica se sigue desarrollando y cómo dice que sus hermanos por envidia lo vendieron a Egipto. Y estando allá, es como se da una hambruna y luego dice que manda a llamar a su padre, manda a llamar a sus hermanos y se da a conocer ante ellos. Esta historia es larga, ¿verdad? Pero nosotros no la vamos a contar toda hoy. Lo que nos interesa ver es que Esteban está narrando cómo Dios se relacionó con Abraham, cómo se relacionó con sus descendientes, cómo pasa por medio de José hasta llegar a Egipto y ahí se forma la nación. Y luego, estando ya esa nación formada, nos habla de la siguiente relación con Moisés. Moisés es el hombre destinado por Dios, lo levanta para libertar al pueblo que estaba ya esclavo, oprimido por 400 años y más, 430 exactamente. Entonces, este Dios del cual Esteban está testificando no es un Dios ajeno, sino que es un Dios que está cerca de aquellos que le temen a él. Y ese Dios que testificó Esteban, hermanos, es al que nosotros también le servimos. No es un Dios que solamente creó los cielos y la tierra. No es solamente el Dios que nos ha hecho a cada uno de nosotros, sino también es el Dios que tiene cuidado de cada una de las necesidades que como hijos de Dios tenemos. Porque cuando estamos en aflicción, en angustia y le clamamos, Él extiende su mano poderosa y nos ayuda, nos auxilia, porque está pendiente de cada uno de nosotros. Él está cerca. Entonces Esteban tenía esa relación con su Dios y él testifica que siempre se ha relacionado de esa forma el Señor. Con Moisés lo hizo de esa forma y la vida de Moisés, por decir algo, se puede dividir en 3 partes. Eso sí lo quiero mencionar. En el versículo 23 dice de esta manera, 7:23 de Hechos: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por medio suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ya al día siguiente dice que vio peleándose a 2 hermanos y bueno, como habían visto que él había matado a ese egipcio para defender al que estaba siendo maltratado, y cuando se están peleando los judíos o israelitas, les dice, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Bueno, y a ti le dice, ¿quién te ha puesto como libertador? ¿Quién te ha puesto por juez? Por nosotros. Aunque él quería ayudar, pero ellos le dijeron, no necesitamos. Y de esa forma él se va huyendo. A sus primeros 40 años que pasó en el palacio, ahí llegan a su fin. Porque si ustedes saben, en Éxodo dice que desde muy niño, ¿verdad? Fue criado en el palacio del faraón. Fue educado en toda la sabiduría, dice, de los egipcios. Era un hombre que, según se dice, era heredero al mismo trono de Egipto. Entonces, pero él rehúsa, como dice en otro lugar, llamarse hijo de la hija del faraón que lo había cuidado. Y se va huyendo y llega a la tierra de Madián. Y como dice el versículo 30, aquí se cumplen los otros 40 años de su vida.
Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en apariencia, perdón, el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y ahí esa historia pues la sabemos, ¿verdad? Cómo Dios le habla y le dice que tiene que quitarse su calzado porque el lugar en que está es un lugar santo. Ahí comienza la tercera etapa, ya la etapa de estar allá en Madián y que consigue esposa, tienen 2 hijos, otros 40 años más, 80 años tenía en ese momento ya Moisés, cuando tiene el encuentro con Dios en la zarza. De modo que aunque había pasado tanto tiempo, pero el propósito de Dios seguía estando con él. De modo que lo llama Dios, lo envía y como sigue relatando Esteban en este capítulo 7, a aquel mismo que habían rechazado, Dios se los está enviando para libertarlos. De modo que la historia se sigue cumpliendo. El propósito de Dios era firme para con la nación de Israel. Lo que quiere relatar Esteban es que vean ellos que hay una línea que viene, ¿verdad? Que se viene cumpliendo. Porque el plan de Dios, hermanos, no es al azar. El plan de Dios incluso para nuestras vidas no es que de repente, ¿verdad? Se le ocurrió a Dios hacer algo y hoy sí, mañana no. No, el plan de Dios está trazado. Muchas veces el creyente o el ser humano es el que no entiende que Dios lo ha llamado para algo. No somos, así, gente que vive sin ningún rumbo en este mundo. Si bien es cierto que dice que somos peregrinos, pero en relación con el cielo, porque no tenemos morada aquí en esta tierra, pero sí Dios quiere que hagamos algo. Él nos ha llamado con un propósito. Y lo principal que nosotros debemos hacer es cumplir con ese propósito para el cual Él nos ha llamado. Y yo digo que es para que le demos honra y gloria a su nombre poderoso. Pero me dirá usted, ¿y cómo nosotros podemos cumplir con el propósito de Dios? Bueno, es una buena pregunta. Porque cada uno de los que estamos acá, hablando secularmente, nosotros somos llamados a diferentes cosas, ¿verdad? Solamente hay que hablar de profesiones, de hablar de carreras técnicas incluso. No todas las personas nos dedicamos a lo mismo. Y de ahí es donde alguien pudiera decir, bueno, ¿y entonces cómo cumplo con mi llamado? ¿Cómo cumplo con el propósito de Dios para mi vida? Es ahí cuando tenemos que entrar a la comunión con el Señor y ver qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser maestros. Y le digo, en la iglesia no todos cantan, hablando de ministrar la alabanza con instrumento y pasar al frente. No todos sirven en la misma área, quiere decir que cada quien tiene un rol que cumplir. Y usted dirá, pero yo en la iglesia no tengo ningún privilegio. Pero y en su casa, siempre somos llamados a cumplir con una misión. Bueno, los que somos hombres debemos cumplir el rol de padres que Dios nos ha dado, el rol de esposos, ¿verdad? Los que somos casados. Y la mujer también tiene su propio rol, los hijos por consiguiente. Y cuando ya crecen, lo que decíamos hace algún momento, decidimos por una profesión, qué es lo que vamos a hacer en la vida y conforme a eso, en ese trabajo nos ubica el Señor. Entonces quiere decir que cuando nosotros entendemos para qué Dios nos ha puesto en esta tierra, hermanos, y nos dedicamos a lo que Dios quiere que nosotros nos dediquemos, vamos a ser más felices todavía. ¿Por qué razón? Claro que lo principal que toda persona debe de hacer es entregar su vida a Jesucristo. Porque si una persona no le entrega su vida al Señor, hermanos, es la peor tragedia. Pasará en este mundo solamente por vivir 40, 50, 60, podrían ser 100 años o 1000, como dice el Eclesiastés, pero si nunca logró conocer a aquel Dios que le ha formado y servirle a Él, es como que no haya existido. Pero qué felicidad cuando nosotros entendemos que hay un Salvador, que ha venido alguien a morir en la cruz del Calvario y pagar por nuestros pecados y saber que Dios nos tenía escogidos aún desde antes de la fundación del mundo y que hoy disfrutamos de esa salvación obrada por Cristo. ¿Cuántos nos gozamos en esa salvación? Precioso. Entonces,
Habla de la relación de Dios con Abraham, de la relación de Dios con José, relación de Dios con Moisés y relación de Dios con David. Los versículos 45 al 47 nos hablan acerca de esa relación. Dice que David tuvo en su corazón el construirle a Dios una casa. Y claro, eso es muy admirable, por cierto. Bueno, pero no mencioné ahí donde está el otro versículo de la tercera fase de la vida de Moisés. En el versículo 36 está, dice, hablando de Moisés, lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. O sea que Esteban bosquejó la vida de Moisés en 120 años. 40 en el palacio, después cuando sale huyendo y vive en la tierra de Madián otros 40 años, y los últimos 40 años de su vida con el pueblo de Israel, guiándolos por el desierto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida. Pero ahora en el versículo 45, mire lo que dice. Dice así, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Cuando está diciendo eso, es que él le quiso hacer casa. Eso es lo que quiere decir. El versículo 47 dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dijo el profeta. Y ahí cita un dicho de uno de los profetas, ¿verdad? Que Dios no habita en templos hechos de manos. Sin embargo, pues así como había venido en el tabernáculo presentándose, él manifestándose, cuando Salomón edifica ese templo glorioso, también la presencia de Dios se manifestó en ese templo. Y ellos sabían que si venía hambre, si venía peste, si venía alguna situación, ellos podían acudir a ese lugar para pedir la ayuda de Dios. Aquel pasaje tan conocido en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, está en ese contexto. Si venía cualquier peste o si venía alguna amenaza, y dice, y si ellos llegaban a ese lugar, se humillaban, clamaban a su Dios y ellos le pedían la ayuda, dice que Dios los iba a oír desde los cielos. Entonces, ¿cómo se llama? La promesa estaba de parte de Dios, pero ellos tenían que hacer su parte. Entonces, ese templo, hermanos, que tuvo en su corazón David hacérselo a Dios, Salomón lo cumple. Pero ahora, después de haber dicho él todo esto, de la forma como Dios había venido tratando con el pueblo de Israel, ahora va a entrar a otra parte todavía más grave. Y esta parte ya me consumió un buen tiempo, pero sinceramente aquí es donde yo me quiero centrar. Él acusa a los líderes de Israel. De la segunda parte. Miren lo que dice el versículo 51. Yo siempre que leo esos versículos me impresiono en realidad, porque digo, qué valor tenía Esteban. Estaba ante el consejo llamado Sanedrín. Ahí estaba el sumo sacerdote. Ahí estaban los ancianos de Israel. Ahí estaban los escribas, los fariseos y la gente que gobernaba toda la nación. Y él ahí enfrente. Pero como vimos anteriormente, que era un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de buen testimonio, una persona honorable, hermanos, en el Señor. Así era Esteban. Entonces, miren lo que dice en el versículo 51. Les dice, duro de cerviz. La cerviz es esta parte, ¿verdad? Lo que quiere decir es como que no se dejan doblegar. Eso es lo que está diciendo Esteban. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Mire lo que hasta en signos de admiración está escrito. Esas palabras eran directas, hermanos, no eran indirectas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo.
como vuestros padres, así también vosotros. Con esas palabras le digo, si toda la argumentación venía y ellos entendían que les estaba dando, ¿verdad?, por su propia cuenta, le digo que con esas palabras del versículo 51, aquellos hombres, bueno, ya vamos a leer lo que sigue. Aquellos hombres estaban, pero que echaban rayos, queriéndolo ya matar en ese momentito, porque entendían que los estaba acusando. Y les dice, ustedes son duros de servir, ustedes no se arrepienten, ustedes no se doblegan ante Dios, son incircuncisos. Decirle a un israelita incircunciso, hermano, es como que a usted hoy le digan hijo del diablo. Así de grave, porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y si alguien nos dice, es un hijo del diablo, y uno, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y por qué? Entonces a ellos les dice Esteban, incircuncisos, les dice. Los incircuncisos eran los paganos, los que ellos les decían, a los que ellos les decían perrillos, que no valían nada para ellos. Los gentiles, la gente que no valía según ellos. Entonces Esteban les dice, ustedes son duros de servicio e incircuncisos de corazón. O sea, no solamente les habla ya de la circuncisión física, eso no es interesante en aspectos espirituales, sino en el corazón dice que eran incircuncisos, y de los oídos. Quiere decir que su corazón no había sido cambiado y que sus oídos tampoco podían oír la voz de verdad que Dios estaba dando. El Señor Jesucristo en su tiempo les dijo algo parecido. Él decía, ¿verdad?, que para que una persona pueda el poder recibir el mensaje de salvación, su oído tiene que estar ya sanado, ¿verdad? Su corazón debe de haber sido de igual forma limpiado, circuncidado de verdad. Si desde los tiempos de Jeremías se dijo que ya no solamente circuncidaran su prepucio, sino que debían circuncidar el corazón. Eso es lo que quiere Dios. Cuando atacó a esos líderes y les dijo así, hermanos, yo les digo, nosotros no somos líderes de Israel, ni somos personas que tengamos puestos, ¿verdad?, tan elevados, ni en el gobierno, ni en una empresa. Tal vez espiritual tengamos algún nivel, pero la verdad es que la palabra nos viene a todos por igual. Y hoy es como que el Señor nos diga, ustedes son duros de servicio, ustedes son incircuncisos de corazón. Claro, usted júzguese, ¿verdad? Yo me tengo que juzgar. Así les dice Esteban, les habla fuerte, les habla de frente, pero les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Así como lo hicieron los padres de ustedes, así lo están haciendo también. Si a nosotros hoy nos dijeran que nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo, yo por lo menos dijera, bueno, pero ¿y por qué me dice eso? Y tendríamos que ver lo mismo ustedes, ¿verdad? No es que nos vamos a quedar así, ¿verdad? Decir, sí, bueno, conmigo es la cosa, ¿verdad? Yo soy pagano, soy malvado, soy incircunciso. No, hay que escudriñarse cada quien. Miren lo que le dice. Ustedes han resistido al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y pone algunos ejemplos. Cuando una persona resiste al Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Una señal de que alguien resiste al Espíritu Santo es que no le hace caso a los predicadores. ¿A cuál de los profetas? Les dice, no persiguieron los padres. Si a muchos de ellos los mataron, a otros de ellos no les hacían caso. Como cuando Jeremías les dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Pero la gente, ¿qué dijeron? No andaremos, dijeron. O sea, como cuando hoy en día, ¿verdad? Cualquier predicador, no solo su servidor, cualquier predicador, ¿verdad? Da la palabra y exhorta y nos habla fuerte y nosotros decimos, ¿crees? Y decimos un sinfín de cosas, de que yo no las quiero decir ahora. Pero lo que hacemos es escudarnos y poner varias excusas y decimos, hay que pase la palabra. En ese momentito nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere llegar a nuestro corazón. El Espíritu Santo quiere llegar por nuestros oídos. Decía un anciano que yo conocí hace tiempo, esta palabra, decía, este manjar no se come por la boca, sino que se come, decía él, con los oídos, decía. Hay que saber oír, hermano, la buena palabra, y si es para nosotros, hay que llevarla al corazón.
hay que guardarla porque Dios quiere obrar. Él quiere obrar. Entonces, lo otro que le dice, miren, en ese mismo versículo, y mataron, parte segunda del versículo 52, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esa palabra era certera, hermano. Porque aquellos profetas, aquellos antiguos, los padres de los israelitas que estaban ahí enfrente, dice que habían perseguido a los profetas, los habían matado, a los que anunciaban acerca del Mesías. Y le dice, y ahora ustedes lo entregaron y lo mataron. Son iguales, les quiso decir. Así les dijo. Podría ser que nosotros nos escudemos y hablemos mal de otras personas, quizás de los antepasados, o probable de otra gente que son contemporáneas nuestras, de otra iglesia, que hablemos mal. Hay gente que le gusta hablar de otras personas, de otros ministerios. Si es entre pastores, hablan de otros. Y usted sabe que en este lugar siempre se ha predicado que nosotros no contendemos con nadie, que nosotros no competimos con nadie. Nosotros no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para extender el reino de Dios aquí en la tierra, para proclamar la grandeza del que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. A eso somos llamados. Lo mismo los creyentes, ¿verdad? Si nosotros enseñamos de esa forma, usted debe ser lo mismo. No tenemos por qué pelear con nadie. Es hacer el trabajo al enemigo. Cada quien, ¿verdad? Cada pastor va a entregar cuenta de lo que se le ha entregado. Y nosotros vemos por acá, vemos por lo nuestro. Entonces dice que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo. No oyeron la voz de los profetas, los mataron algunos de ellos, y los israelitas de su tiempo lo mismo hicieron. Entregaron al Señor Jesucristo. El cumplimiento, ¿verdad? De lo que tanto se había anunciado. Pero mire el versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esa es otra acusación que les hace. Recibieron la ley y no la guardaron. Se refería a los 5 libros, porque en ese tiempo pues se consideraba muy valedera la ley, muy apreciada la ley. ¿Qué hemos recibido nosotros hoy? No tenemos 5 libros, tenemos 66. Se dice que nuestra Biblia es una pequeña biblioteca que nosotros andamos con nosotros. Es más, el original de la palabra es biblos en el griego, que significa los libros. O sea que nuestra Biblia, aparte que es un libro empastado, pero son varios libros, son 66, 39 en el antiguo y 27 en el nuevo. Entonces hemos recibido la palabra de Dios, pero la guardamos. Hay que preguntarnos, ¿verdad? Claro, el tiempo no nos alcanzaría para ver cuestiones de decir si nosotros de verdad cumplimos la palabra o no la cumplimos. Yo sé que nos gozamos y en varias cosas nosotros nos deleitamos en la presencia del Señor, pero cuando se habla de mandatos, ahí se nos pone un poquito difícil. Cosas que son para nuestro provecho, a veces no las hacemos. Oramos, hay que pensarlo, ¿verdad? ¿Cuánto es nuestro tiempo de oración? ¿Leemos la Biblia? ¿Cuánto es nuestro tiempo de lectura bíblica cada día? ¿Será que solamente cuando estamos en el culto? Dios lo sabe. Cada una de esas cosas que son para nuestro bien hay que verlas. Nos congregamos. Si son 3 cosas básicas. Ahora no digamos si habláramos de evangelizar, si habláramos de visitar a enfermos, si habláramos de ayudar a los necesitados y un sinfín de mandatos que el Señor nos ha dado, hermanos. Yo creo que esta noche tendría que ser de pedirle perdón al Señor. Sí, porque nosotros también hemos recibido la palabra del Señor y creo que no la cumplimos como debería de ser. Así hay que ser sinceros. Porque si dijésemos que sí de verdad la cumplimos, Dios nos conoce y estaríamos mintiéndole a Él. Que Dios nos ayude. Que Él nos ayude, hermanos. Ahora, ante esa acusación viene la tercera parte de nuestro mensaje de hoy, la reacción de los del concilio. Dice el versículo 54, miren lo que hicieron ellos.
oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, en lugar de decir, sí, efectivamente hemos fallado. Porque una actitud correcta de un verdadero creyente es cuando oye la verdad, la recibe y dice, Dios mío, de verdad que he estado fallando. Voy a cambiar esa situación. Pero ellos dicen que se enfurecieron. Se pusieron, nosotros decimos bravo. Se enojaron, puede ser la palabra correcta. Se enojaron. ¿Qué más hicieron ellos? Miren lo que hicieron, versículo 54. Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Enojados, ¿verdad? ¿Qué hace la persona hoy cuando se enoja? Nos ponemos bien rojitos, ¿verdad? El ceño fruncido. Cambia la forma de hablar, ¿verdad? Suda algo helado. Cuente hasta 10, dicen las personas, ¿verdad? Dijo alguien, yo puedo contar hasta 1000. No me controlo. Cuesta. Cada quien se conoce, hermanos. Que Dios nos ayude. Entonces ellos estaban ahí, ¿verdad? Enojados, enfurecidos, crujían los dientes. ¿Qué más hacían? Dice el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Ya no querían seguir oyendo lo que Esteban les estaba diciendo. Porque él estaba testificando hoy ya no solamente de lo que quería decirles, de lo que habían ellos fallado, sino de la visión hermosa que él estaba teniendo para con Dios. Ya no querían ellos oír, se tapaban mejor sus oídos, se tapaban los oídos, y dice que dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Mire lo que dice el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya no pudieron seguirle oyendo. Mejor te matamos. Hermanos, hoy en día, no podemos ni siquiera creer que somos igual que esos profetas del ayer. Hablo de los predicadores. Pero si Dios pone una palabra en nuestros labios, hay que darla. Incluso usted que no predica, si Dios le pone una palabra para alguien en específico, usted hable con esa persona. No se guarde. Si Dios quiere llevar palabra a alguien y Él se la da, es por algo. Si no lo hace, será responsable delante de Dios. Es mejor obedecer a lo que Dios está diciendo a que nosotros nos tengamos que enfrentar a una corrección del Señor. Esteban no tuvo, como dicen, ¿verdad?, pelos en la lengua para decirle, en este caso es valedera esa expresión, porque él sabía que lo que iba a decir era la verdad. Él sabía que iba a dejar al descubierto todas las falencias que tenían en ese tiempo los religiosos. Y él les dijo, ustedes han resistido, ustedes no han obedecido la palabra de Dios. Entonces lo llevaron y lo mataron. Pero quiero entrar a la parte última, la resolución de Esteban. Parte número 4. En el versículo número 55, oiga lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué hizo él cuando estaban a punto de matarlo? Puso sus ojos en el cielo. Cuando usted vea que las personas se levantan contra usted, ¿verdad?, y dicen un sinfín de cosas, usted ponga su vista en los cielos. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El único que nos puede ayudar en los momentos de dificultad se llama Cristo. Y Él merece nuestra exaltación, Él merece nuestra alabanza por todo lo que Él hace a diario por nosotros. Entonces él puso su mirada en los ojos, en los cielos, y dice que vio la gloria de Dios. ¿Quisiéramos nosotros ver la gloria de Dios? Sí, claro, ahí se refiere al momentito, ¿verdad? De una manifestación de Dios preciosa, como lo dicen, la gloria Shekinah. No estoy diciendo que si ustedes quisieran ser matados, ¿verdad?, así,
sino más bien el ver la mano de Dios, ¿verdad?, en favor de nosotros. Porque dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, vio al Padre, y dice que vio a Jesús a la derecha del Padre. Ahí estaba él, en ese momento maravilloso de disfrutar de esa gloria, aún que estaba siendo matado. Dice el versículo 59, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, dice el 58, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59, y le apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí en esta parte final quiero mencionar algo. Así como Esteban tuvo esa disposición de poder encomendarse a Dios en sus momentos finales, ya alguien más lo había hecho antes que él. Quiero llevarlos a Lucas. Lucas capítulo número 23. Qué precioso que Esteban estaba en la sintonía con su maestro. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces Esteban, en ese momentito, ¿verdad?, que vio la gloria de Dios, él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba seguro a quién iba. Él no estaba pensando, ¿verdad?, o dudando de su salvación, o pensando otra cosa, o enfurecido con lo que lo estaban matando. No, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si volvemos al pasaje de Hechos, miren lo que dice el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Incluso ahí oró al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No solamente encomienda al Padre su espíritu, sino que también él ora para que sean perdonados aquellos que lo estaban matando. Hermanos, una actitud como esa, le digo que no es fácil, porque nosotros como seres humanos, solamente con que alguien nos haga una mirada algo rara, nos sentimos mal. Y si alguien hace algo en contra de nosotros, si no ha madurado suficiente, y va guardando un resentimiento. Los seres humanos así somos, pero este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo pudo pedir perdón siquiera aún por aquellos que lo estaban asesinando en ese momento. Así que, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón, pero un corazón que de verdad esté entregado al Señor, y que estemos dispuestos a perdonar a aquellas personas que nos hayan hecho daño, cualquiera que ese daño sea. Los voy a llevar al capítulo 22 de nuevo de Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Ahora vamos a leer el versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, dice el versículo 44. Y el 45, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no solamente nosotros debemos estar dispuestos a encomendarnos al Señor, sino también tenemos que estar dispuestos a perdonar a aquellas personas que nos hayan hecho algo, porque así lo hizo el Señor y así lo hace Esteban también. De modo, hermanos, que esta enseñanza de hoy acerca de Esteban como el primer mártir de la iglesia nos debe de servir a nosotros para saber que Dios está al cuidado de aquellos que de verdad le son fieles. Estuvo con Esteban hasta el último momento.
Y yo digo, Dios también estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así lo ha dicho su palabra y nosotros lo creemos, que Él está para guardarnos, está para protegernos, está para guiarnos, está para sostenernos con su mano poderosa hasta el día final. Cuánto le damos la gloria y la honra al Dios de los cielos. Pero hay que mantenerse. Esteban fue firme. Él fue una persona que se mantuvo hasta el final. Fue alguien que no titubeó, sino que le fue fiel al Señor. Así que, hermanos, que Dios nos guíe, que nos ayude y que podamos nosotros ser las personas que Dios quiere que seamos, para que seamos creyentes verdaderos. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Padre. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias, porque tú eres, Señor maravilloso, eres grande, eres el gran yo soy. Queremos honrarte, Señor, queremos exaltarte. Permítenos que nuestra vida, Señor, sea una ofrenda, Señor, para ti, que podamos hallar gracia, mi amado Dios, en cada una de las cosas que hacemos, que podamos agradarte, mi Señor, mi Dios. Te pedimos que nos guíes y que seas tú, Señor, poniendo en nosotros la fortaleza que necesitamos en los momentos de dificultad, en los momentos de tentación, en los momentos de la prueba, que puedas tú, Señor, estar ahí de nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.